Hola, en el día de hoy profundizaremos acerca de aspectos claves para establecer compensaciones en los trabajadores de las organizaciones. Existen dos tipos de compensación, la compensación financiera y la compensación no financiera. En cuanto a la compensación financiera, también encontramos dos tipos de compensación, la compensación financiera directa y la indirecta. La financiera directa hace referencia a todos aquellos dineros que recibe el trabajador como contraprestación directa del trabajo realizado. Las compensaciones financieras indirectas son dineros que desembolsan las organizaciones para el beneficio de los trabajadores, pero que no son entregadas directamente al trabajador. En el caso de Colombia, tenemos unas prestaciones otorgadas por la ley que tiene por ley que el empleador entregar al trabajador. Un ejemplo de esas prestaciones de ley se encuentra los aportes a la seguridad social, que son por eso consideradas compensaciones financieras indirectas, así como también otras prestaciones que de manera voluntaria la organización decide otorgarle a los colaboradores o empleados. En ese caso podemos tener ejemplos de ayudas educativas, por ejemplo, cuando la empresa le otorga becas para estudios a los empleados, eso se considera una compensación financiera indirecta, ya que esos dineros que desembolsa la organización por educación de su empleado son entregados a las instituciones educativas correspondientes en donde el trabajador va a realizar su formación. Por otro lado, encontramos el grupo de las compensaciones no financieras. En ese caso, la no financiero tiene que ver con el conjunto de acciones o de intervenciones que pueden hacer las empresas teniendo en cuenta la pirámide de las necesidades y que pueden estar asociadas al cargo o al ambiente de trabajo. Aquellas compensaciones asociadas a el cargo en donde al trabajador se le encomiendan tareas interesantes o que están en línea con sus necesidades de autorrealización o sus intereses particulares, estamos hablando de una compensación no financiera alineada directamente al cargo que realiza o desempeña el trabajador en la organización. Cuando le brindamos oportunidades de reconocimiento, oportunidades de eventualmente ascender, estamos atendiendo necesidades particulares de un trabajador que es una acción no financiera. Por otro lado, cuando hacemos intervención en el ambiente de trabajo en el que los trabajadores de la empresa realizan sus actividades, no solamente ambiente lo entendamos como el espacio físico en donde se desarrollan las funciones, sino también teniendo en cuenta acciones que contribuyan a mejorar el ambiente social y psicológico de los empleados, estaremos trabajando compensaciones de carácter no financiero y atendiendo necesidades particulares de la pirámide de necesidades de mando que vimos en encuentros pasados. Ejemplos de esas acciones que podrían tener en cuenta un impacto, podrían impactar en el ambiente laboral, podríamos encontrar políticas sólidas, podríamos encontrar el desarrollo de trabajo flexible o semana reducida de trabajo, el teletrabajo, como algunos ejemplos, así como también la intervención en los propios trabajadores de tal manera que puedan tener relaciones armónicas y agradables que pueden contribuir con un ambiente de trabajo positivo. Por otro lado, a la hora de hablar de salarios, es muy importante tener en cuenta dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es garantizar equidad externa y otro la equidad interna. Por equidad externa se entiende cuando la empresa compensa con salarios que son comparables a los salarios que ofrecen empresas que tienen cargos similares en sectores similares a los mismos. Un ejemplo de ello es en el caso que en mi empresa tengamos operadores de montacarga, los salarios de operadores de montacarga de la empresa del tamaño de la que pertenecemos debería ser un salario similar al de una empresa del mismo tamaño en el mismo sector. Porque si nuestros salarios están por debajo de lo que ofrecen en ese cargo puntual o en otros cargos en organizaciones similares, estaríamos por fuera del concepto de equidad externa. Por otro lado, cuando hablamos de equidad interna, nos referimos a todos aquellos elementos a tener en cuenta para valorar los cargos en las organizaciones. No es lo mismo el salario que le vamos a ofrecer al gerente de la empresa que tiene responsabilidades altas, que tiene una serie de funciones puntuales que demandan o que le dan un mayor valor a su cargo
frente al salario que le voy a ofrecer a un colaborador de nivel operativo, que tiene unas funciones y unas responsabilidades distintas a las de un gerente. Entonces debemos mantener equidad interna que se deriva del análisis de los cargos que hemos realizado y la distribución de las tareas, y equidad externa a la hora de establecer el paquete de salarios o los rangos salariales que vamos a manejar de cada uno de los cargos de nuestra organización. Teniendo en cuenta esa equidad interna y externa, cuando hablamos de equidad interna, aspectos claves para garantizar la equidad y que debemos considerar es el valor del puesto, y nos referimos al valor del puesto a la importancia del puesto dentro de la organización, así como la tipología del puesto. La tipología tiene que ver si estamos hablando de un cargo de orden directivo, de mando medio o de orden operativo. Y por otro lado, las políticas salariales que tenga la organización. Hay organizaciones que establecen rangos de salario y que dentro de esos rangos salariales manejan unas políticas de compensación diferentes. En esos rangos salariales, por ejemplo, el empleado que recién ingresa recibe un salario que es distinto a un empleado que lleva más años en esa posición. Y eso tiene que ver con la política salarial establecida por la organización. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la capacidad financiera y competitividad de la organización. No es lo mismo una organización pequeña, ¿sí? Pequeña, que puede tener una capacidad financiera distinta a una empresa grande que puede tener una capacidad financiera diferente. Además, cada empresa tiene resultados operativos distintos. Una empresa que posiblemente en el año anterior le fue muy bien en ventas, tuvo muy buenas utilidades, será seguramente una empresa que va a tener una mejor capacidad de aumentar o de mejorar los salarios de los trabajadores, frente a otra organización que tuvo un periodo operativo un poco crítico, en donde no va a tener la posibilidad quizás de generar muchos cambios o incrementos salariales. Eso en cuanto a equidad interna. En cuanto a equidad externa, tenemos que tener en cuenta la situación del mercado del trabajo. En ese caso, podemos consultar informes o encuestas salariales que muchos de los portales de empleo que tenemos en nuestro país nos proporcionan esa información, en donde podemos mirar los rangos salariales que se ofrecen por tipo de empresa y por cargo en diferentes ciudades, en diferentes regiones, lo que nos va a servir de insumo para identificar nuestra equidad externa. Además de eso, tenemos que tener en cuenta aspectos como la inflación, recesiones económicas o costos de vida que pueden impactar a la hora de establecer los salarios. Además de eso, los sindicatos son un elemento clave, y la legislación laboral. Cada año en Colombia se hace a final de año una determinación de cuál va a ser el incremento del salario mínimo legal en el país. En ese caso puede ser por consenso o por decreto. Independientemente de por qué medio haya sido establecido el incremento del salario mínimo, todas las empresas en el territorio colombiano deben hacer ese incremento en ese salario mínimo legal. Por tanto, este es un aspecto que influye en mi equidad externa. Aquí vemos unas caricaturas asociadas precisamente al impacto que tiene la inflación en los salarios, así como también las constantes preocupaciones de muchos trabajadores colombianos sobre en cuánto le alcanza o no el salario mínimo para sus necesidades básicas. Eso es algo muy importante. En Colombia, el salario está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, que está entre los artículos 127 a 156, toda la información concerniente a salarios. Les invito a revisar el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, aquí tenemos una primera parte donde en el código se define que el salario es no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en contraprestación del servicio prestado, que puede ser recibido en dinero o en especie. En ese caso, elementos que hacen parte del salario se considera la prima, los sobresueldos, las bonificaciones habituales, así como el valor del trabajo suplementario o las horas extras, los descansos obligatorios, el porcentaje sobre ventas en el caso que aplique, así como las comisiones que en algunos cargos, algunos empleadores le ofrecen a sus colaboradores.
En cuanto a los elementos que no constituyen salario, también en el Código Sustantivo del Trabajo está muy especificado que se refiere a todas aquellas sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador por parte del empleador. En ese caso, aquellas primas ocasionales, aquellas bonificaciones o gratificaciones ocasionales, podrían ser algunos ejemplos. También se considera en ese grupo elementos que no constituyen salario, los gastos de representación, los famosos viáticos que se le entregan a los trabajadores en momentos en los cuales el trabajador se desplaza a otro lugar para prestar o ir en representación de la organización. Bien, ahora miraremos cuánto le cuesta a una empresa contratar un trabajador. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que no solamente le cuesta el salario asignado o el salario nominal que se ve en el contrato, sino que sumado a eso, en el caso que aplique, le corresponde incluir el auxilio de transporte o el auxilio de conectividad, en el caso que aplique. Así como también la empresa debe aportar un 8.5% sobre el salario nominal para salud y un 12% para pensión. Asimismo, la organización debe aportar a la ARL de acuerdo con la actividad económica. Y en ese caso encontramos que según la actividad económica habrá una clasificación de riesgos de 1 a 5, siendo 1 el menor riesgo y 5 el mayor riesgo. 1, riesgo 1, aquellas organizaciones que realizan actividades únicamente en oficina. Esa probablemente sería riesgo 1, donde el monto es distinto a las empresas que están en el máximo riesgo, que es 5, en donde posiblemente las actividades que se desarrollen pueden ser en campo, sea en una fábrica, digamos una constructora, podría ser un ejemplo de riesgo. Por otro lado, la organización debe aportar un 9% de parafiscales que se dividen en el SENA, se distribuyen al SENA, a las cajas de compensación y al ICB. Además de eso, la organización debe provisionar un 8.3% del salario del trabajador para primas. Provisionar se refiere a hacer como una especie de ahorro de ese dinero, más bien de guardar ese dinero para cuando llegue el momento en junio o a fin de año, entregarle al trabajador la prima correspondiente, pues ya la empresa tenga provisionado los respectivos dineros para pagar esas primas. Lo mismo ocurre con las provisiones de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y la provisión de la dotación. Ya sabemos que son 3 entregas de dotación al año, entonces debemos provisionar las 3 entregas e ir mensualmente haciendo las respectivas provisiones en nómina, el responsable de la nómina de la empresa hacer las respectivas provisiones para poder tener los dineros suficientes para hacer los respectivos pagos y entregas de dotaciones. Por otro lado, el trabajador asume dentro del proceso un 4% de aporte a salud y un 4% de aporte a pensión. Esas son algunas de las deducciones, pero también hay otras deducciones, como por ejemplo si el trabajador tiene un crédito por libranza, pues a través de la nómina se descuenta la cuota correspondiente. En cuanto a la clasificación de riesgos, pues el decreto 1295 en Colombia establece los porcentajes que se deben tener en cuenta sobre el salario nominal en la clasificación de riesgos mínimo al máximo. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los parafiscales, decíamos que se distribuyen en 3 instituciones los aportes que realizan las empresas. Al SENA va un 2%, a las cajas de compensación un 4% y al ICBF un 3%. Otras posibles deducciones, aparte de las deducciones de salud del 4% de salud y pensión que se le hace a los empleados, podrían ser los aportes a fondos de solidaridad pensional, las cuotas sindicales, si el trabajador está vinculado a un sindicato, pues los aportes de cuotas sindicales, los aportes a cooperativas, si el trabajador tiene algún embargo, pues también a través de la deducción que se hace en nómina, se realizan esas deducciones de los embargos, así como las cuotas de créditos, o otros, en el caso de los trabajadores que apliquen las retenciones de la fuente. Y si el trabajador tiene algún crédito con la empresa, pues también los descuentos de las cuotas de los créditos que tenga con la organización. En fin, ¿cuánto le cuesta a una empresa tener un trabajador que devenga un salario mínimo
que esté en la categoría máxima de riesgo, que es la riesgo 5, pues me está costando 2.417.511 por cada trabajador que devenga un salario mínimo. Entonces, ahí como ustedes lo pueden ver, si tengo una empresa que tiene más de 100 trabajadores, pues nuestra nómina mensual para la empresa, pues desde la perspectiva de la empresa, sería una nómina de más de 200 millones de pesos. Entonces, con relación a esto, muchachos, hemos visto todos los aspectos que son claves para realizar, para establecer el paquete de compensaciones. Tenemos en cuenta una parte financiera, que es muy importante, los aspectos financieros, así como unos aspectos no financieros que son claves para establecer el mejor paquete de compensaciones posible en la medida de las condiciones que tenga la empresa y en la medida también en que sus políticas internas y también los aspectos comparables externamente pueda determinar. Muchísimas gracias.